Ok, ahora sí. Vamos a resolver el primero. Pongan atención para que ustedes vayan respondiendo. Vamos a ver. Ok, entonces recuerden que, bueno, uno hace un diagnóstico anatómico de dónde está la lesión, o sea que ese es el diagnóstico topográfico, un diagnóstico sindrómico y un diagnóstico etiológico. Pero generalmente uno hace una caracterización del caso. Y en la caracterización del caso va reuniendo los datos que más le ayudan a usted a hacer el diagnóstico o llegar al diagnóstico correcto, ¿verdad? Entonces, siempre tienen que buscar un signo pivotal. Si ustedes tienen ese signo, y luego lo que hacen es montarse en su base de datos personal de cómo se aborda esa patología o ese síndrome, y ahí siempre van a terminar llegando probablemente el diagnóstico correcto en la gran mayoría de los casos. Lo otro es que hay algo que se llama la navaja de Ockham, ¿verdad? Que es que la respuesta más simple o sencilla suele ser la correcta. Entonces, en general en medicina, usted no busca cosas raras hasta que su caso sea realmente complicado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una enfermedad de depósito que se llama sarcoidosis, que es muy rara. Y pues si tenemos un paciente con un cuadro agudo de déficit neurológico y neuropatía, pues probablemente vamos a pensar en otra cosa ahí, ¿verdad? Pero antes de pensar en una sarcoidosis. Pero siempre pensamos en lo más sencillo. Entonces vamos a ir resolviendo los casos. Son los que tienen el aula virtual. Creo que este es el que está en el primer quiz. Entonces voy a leerlo y después ustedes me hacen la caracterización del caso. Me dicen a dónde podría estar la lesión, cuál diagnóstico y ya luego lo resolvemos entre todos. Entonces, tenemos un paciente masculino de 62 años, pensionado, trabajaba en construcción, educación hasta cuarto grado de escuela, casado y diestro. Todos estos casos son casos de la vida real, ¿verdad? Los habíamos hecho entre el doctor Huber Fernández y yo para un libro que él estaba redactando. Entonces, todos son casos que quedaron por ahí y los usamos actualmente en clases. Entonces, todos estos son pacientes que hemos visto en la vida real y que a veces son sencillos o a veces son un poco más difíciles. Entonces dice, tiene el antecedente de un trastorno bipolar desde la adolescencia, tiene hipertensión arterial, dislipidemia, intolerante a los carbohidratos de reciente diagnóstico, es alérgico a la penicilina, fumó en promedio 6 cigarrillos por día durante 40 años y tiene un consumo de alcohol ocasional. ¿Okay? Utiliza varios medicamentos, iversartán, que es un antihipertensivo, aspirina, que es un antiagregante plaquetario, el allopurinol, esto es para la gota, la metformina, que esto es para la intolerancia a los carbohidratos, el genfibrosilo, que esto es para las hipertrigliceridemias, valproato de sodio, que esto es un antiepiléptico, pero probablemente se lo estén dando para el trastorno bipolar como un estabilizador del humor, y el clonazepam y la quetiapina. La quetiapina es un antipsicótico, pero probablemente se lo estén dando para mí como estabilizador del humor para el trastorno bipolar. Y niega otros antecedentes. ¿Ok? Vamos con lo siguiente. El paciente es valorado en atención primaria donde se evidencia una pérdida del movimiento del miembro superior derecho y tremor, por lo que es referido al servicio de neurología de un hospital central. ¿De acuerdo? Ahora dice, en la valoración de neurología se historia de nuevo al paciente y esposa. Entonces refiere, desde hace aproximadamente 8 años, la esposa lo ha notado más lento y menos capaz de realizar sus trabajos de construcción, haciendo énfasis en que era muy hábil, asociando una cefalea generalizada de intensidad 6 de 10. Ven que en la historia no dice que fuera migrañoso ni que tuviera cefaleas tensionales, ¿ok? Que en ocasiones lo ha despertado durante las madrugadas el dolor. Si salía solo, se perdía y cuando manejaba ya no sabía cómo llegar a lugares específicos. Y él refería que, pues del lugar que él vivía en una zona rural, conocía todos los lugares y se perdía ya con las direcciones. Hace 2 años, eso empezó hace 8 años, todo ese cuadro. Hace 2 años notó que le temblaba la mano derecha, tenía problemas para manipular cuchillos, tenedores, el martillo, ya no podía machetear, comer y martillar
clavos con la misma habilidad. Gradualmente perdió la movilidad de la mano derecha y empezó a arrastrar el pie derecho, debe ser aquí. Se le empezaron a olvidar dónde se quedaban las cosas, los nombres de las personas y en ocasiones se desorientaba en el tiempo. En los últimos 3 meses la esposa empezó a notar que se caía al menos en 10 ocasiones. Ok, con solo esos datos, ¿quién quiere hacer la caracterización del caso sin llegar todavía al examen neurológico? ¿Ante qué pacientes se están enfrentando? Solo hay 4, entonces, solo hay 3, cualquiera de los 3. ¿Quién quiere hablar? Yo lo puedo intentar, doctor. Sí, no importa, eso es lo importante, que lo intente. Ok. Yo puse más o menos como paciente masculino de 62 años con antecedente de trastorno bipolar e intolerancia a los carbohidratos, que consulta por pérdida de movimiento de miembro superior derecho y trémor. Puse como que desde hace 8 años es cada vez menos ágil, con cefalea que a veces lo despierta, se pierde al salir, olvida cosas y se desorienta en el tiempo. Y en ocasiones también arrastra el miembro inferior derecho. Ok. Bueno, de los antecedentes, ¿cuál está ahí pendiente? Como que faltaría importante. 2 importantes. Que Está que, fumaba también. Aquí está ajá, correcto. y que ¿Cuál? también es hipertenso. Sí, y la hipertensión arterial es muy importante, ¿verdad? Ujú. Acuérdese que las enfermedades cerebrovasculares es muy frecuente. Me Ok, parece que tiene muchos tratamientos, ¿verdad? sí, utiliza muchos Sí, que es fármacos, polifarmacéutico. Bueno, consulta en polifarmacia. polifarmacéutico. Ahora, ¿cómo podríamos resumir todo eso? Cuadro crónico, ¿verdad? Que presenta. Cuadro crónico. Entonces, vea que usted dijo, tiene pérdida del movimiento del miembro superior derecho y también el miembro inferior derecho. Entonces, aparentemente tiene, ahorita vamos a ver en el examen neurológico que tiene, pero bueno, pérdida del movimiento del hemicuerpo derecho. Y ahora Se puede, dijiste, ¿qué más? Perdón, sí. se puede poner como en mi parecía. Ahorita que veamos el examen neurológico, probablemente entonces ya cambiemos esto por hemiparesia. Así. Y lo otro es que dice que se pierde en el espacio, el tiempo, ok, no reconoce personas. ¿Qué les habla a ustedes eso? ¿Qué le está fallando ahí? Orientación. Orientación visoespacial, ¿verdad? Reconocimiento de caras y objetos, y habría que ver la parte de la memoria. Pero entonces eso ya solo eso es una deterioro, pues usted podría manejarlo, ahorita vamos a ver, como un deterioro cognitivo. Entonces, pérdida de movimiento de mi cuerpo derecho, deterioro cognitivo y cefalea. ¿Y esa cefalea qué características tiene? Tiene banderas rojas. A ustedes no les llaman, acuérdense que las banderas rojas, cuando uno valora cefaleas, las banderas rojas son signos que a ustedes le alertan de que la cefalea no sea una cefalea primaria. La cefalea primaria es por predisposición genética de las personas y usualmente es migraña o cefalea tensional. Entonces, cuando el paciente tiene una bandera roja, que es un signo de alarma, ustedes tienen que abordarlo de forma diferente, como una emergencia. Entonces, un paciente que tiene aparentemente una hemiparesia, que tiene una cefalea que lo despierta en las noches, es muy intensa, pues es una cefalea con banderas rojas. Cefalea con banderas rojas. Además, yo creo que si no las ha presentado antes, también es algo como de alarmarse. Ajá, correcto. Entonces, cuando uno ve cefalea, la pregunta más importante es, ¿desde hace cuánto tiempo lo tiene? Entonces, el paciente que tiene la cefalea desde la niñez, adolescencia,
de los 20, pues probablemente sea cefalea primaria, ¿verdad? Pero alguien que la desarrolle en edades avanzadas es raro. Entonces, cefalea en adultos mayores, cefalea en embarazadas, cefalea de novo, cefalea que lo despierta durante las noches, cefalea asociada a vómitos neurológicos, que son vómitos incoercibles, expulsivos, o cefalea en pacientes inmunosupresos como VIH, o con cáncer, tienen que pensar en cosas graves, ¿ok? Entonces, tiene bueno, vamos a ver el examen neurológico. Entonces, obviamente, digamos, con solo lo que vio, ¿qué fue lo que pensó el médico general cuando lo refirió acá? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que dejó de mover el miembro superior derecho y tenía tremor? La sospecha más probable del médico es... ¿Cuál? Parkinson, tal vez. Exactamente. Entonces, él lo mandó como un Parkinson. Y cuando lo rehistoriamos, pues teníamos un paciente con deterioro cognitivo, con cefalea y con lo que ya vamos a ver más adelante, que era una hemiparesia, ¿verdad? Pero sí, el paciente sí temblaba, pero muy poco. Ahora veamos el examen neurológico. Entonces, al examen neurológico, el paciente tiene un buen estado general, está consciente, orientado, colaborador. Recuerda 0 de 3 palabras. Esto, recuerden que ustedes le dan al paciente 3 palabras, o usualmente 5 si es el MOCA, pero 3, por lo menos 3, de categorías diferentes y que él las repita y luego que las recuerde a los 5 minutos. Entonces, eso es muy sensible. Si no recuerda ninguna, es muy sensible para deterioro cognitivo. Y la otra parte es la del reloj. Entonces, si el paciente, si ustedes no tienen tiempo, que es la mayoría de los casos en atención primaria y una consulta, hay un test que se llama el Minicoc, en el cual ustedes le dan las 3 palabras, que las repita y las recuerde, y le ponen a dibujar el reloj. Entonces, si no recuerda ninguna, tiene una sensibilidad que no es tan alta, del 67% para demencia. Si recuerda una o dos, ustedes ven el reloj. Y si el reloj está mal dibujado, igual tiene una sensibilidad alta, 67% para demencia. Entonces, si uno no tiene tiempo de hacerle el moca o el mini mental, le hace un mini coco. Entonces, aquí está comprobando nuestra exploración que sí, que tiene deterioro cognitivo. ¿Ok? Aquí lo único que le quedaría a uno la duda con el reloj es que no lo pudo hacer porque está parético. Luego, vean aquí, tiene lenguaje no fluido, sí comprende y produce. Tiene dificultad para nominación y repetir las palabras. Entonces, ¿eso qué sería? ¿Qué tipo de trastorno del lenguaje? Es una fascia, pero voy a revisar el esquemita para ver cuál de todas. No es fluido, sí comprende y produce. Tiene dificultad para la nominación y repetir palabras. Es una transcortical. No, mentira. Una de Broca. Es un poco difícil, ¿verdad? Parece como que tiene un poquito de conducción. Parece como que fuera de conducción, ¿verdad? Porque lo que no logra es repetir y nominar. Pero también es poco fluido el lenguaje. Entonces, probablemente en este paciente, ahorita que les diga el diagnóstico final, pues no esté muy claro que fuera Broca o Wernicke. Pero esto suena como una de conducción, ¿ok? Entonces hay algo ahí subcortical. Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Tiene algo subcortical. Ahora, la exploración de pares craneales es normal. Pues parece que tenía una fase de conducción. Doc, pero una consulta. Es que en la clase habíamos visto, de hecho la imagen que estoy viendo, un esquema muy bonito que nos va guiando como en el tipo de fases y que se supone que si no es fluido, para ver, más bien en el caso contrario, más bien tendría que ser un lenguaje fluido que no comprende, no mentira, fluido, que sí comprende, pero que no repite para que sea una de conducción. Y acá nos dicen que el lenguaje no es fluido.
Sí, o sea, esta no cabe, Ah, este tipo de afasia, vamos a ver, no es puramente, podría ser como una transcortical motora, eh, pero digamos, no calza dentro de en ninguna de las que vienen en el cuadro, ¿verdad? ok, Porque, ok. si no, y eso es porque la lesión era muy subcortical de sustancia blanca, pero no, digamos, con solo que no repite y no mira, por eso digo, podría ser de conducción, pero sí, tiene razón, no es fluido. Ok. Pero es por el tipo de lesión que tenía, no era algo que comprometía muy bien Broca o Wernicke. Luego dice, el sistema motor, al examen del sistema motor, tenía una fuerza muscular 3 de 5 en el hemicuerpo derecho, un tono muscular aumentado y una fuerza muscular en el hemicuerpo izquierdo 5 de 5. Y un déficit sensitivo en la modalidad de dolor que se localiza principalmente brachiocrural derecho. No se documenta alteración del control de esfínteres. Entonces, ¿qué más tiene ahí? ¿Tiene? ¿Cómo sería ese trastorno motor y sensitivo? Están por ahí todavía. Sí, sí, aquí estamos. Es que no escuché bien, perdón, no lo estaba viendo bien. Ok, tiene debilidad en mi cuerpo derecho, 3 de 5, con hipoestesia del mi cuerpo derecho. Bueno, vamos por acá. Entonces tenía una hemiparesia derecha con hipoestesia derecha. Ok, y tenía ya espasticidad. No tenía afectado el control de esfínteres. Tenía una hiporreflexia patelar bilateral y existe una respuesta plantar flexora, no tiene Babinski. Reflejo palmomentoniano positivo y signo de Meyerson positivo. ¿Qué les parece esto? ¿Qué traducen esos signos? Son como de Parkinson, ¿no? También. De liberación frontal. De Ok. pronto. Es frecuente, por eso dijiste Parkinson, que los pacientes con Parkinson los tengan, pero también los pacientes con Alzheimer. Ok, y finalmente se comprobó que tenía un MOCA con 11, esto porque dice 11 de 20, con 11 puntos que documentan un deterioro cognitivo leve, principalmente en memoria y funciones ejecutivas. Ahora sí, si tuvieran que volver a redactar la caracterización, ¿cómo lo harían? ¿Qué se les ocurre? Con todos esos datos. Ok. em, mm, entonces creo que Si podríamos quieren, yo decir lo... como, ah, bueno, dale. No, dale, dale. Ok, ok. Paciente masculino de 62 años con antecedente de trastorno bipolar, intolerancia a los carbohidratos, hipertensión y extabaquista, que consulta por hemiparesia y hipoestesia derecha. ¿Cómo se describe en la Ah, evolución cuadro crónico de? Que me de parece. ajá, ¿Y, hipoestesia derecha. ¿Y qué más? También asocia una cefalea con banderas rojas Antes de eso, y, bueno, mira que antes de eso, tenemos, ¿qué más tenemos acá? lo del el, Lo del deterioro cognitivo, tal vez. Ajá, deterioro cognitivo leve.
Y es importante mencionar el tremor también. El tremor, ya después Oh, de que lo exploras, no tiene mucha importancia, ok. pero al principio sí. Ujú. Afasia, ¿verdad? Tiene una afasia, no Ujú. fluente. Y cefalea con bandera roja. Ok, ahora sí, con base en esa información, digamos, ¿a dónde está la lesión? Doctor, una pregunta antes de eso. ¿Es importante mencionar como el que tiene los signos de Meyerson positivos y el reflejo palmo-ventoniano o no? Eh, no, realmente, pero no sobra, con signos de Ok. liberación frontal. Es que son muy inespecíficos. Ahora sí, ¿dónde está la lesión? Si ustedes tienen deterioro cognitivo y Sí, tienen... específicamente, no sé, pero sí, digamos, sería como corteza por el deterioro cognitivo, pero hay ciertas Ajá, como subcorteza corteza. también. O sea, es algo córtico subcortical. Muy bien. ¿De dónde? ¿De cuál corteza? Bueno, yo inicialmente hubiese dicho que más que todo el lóbulo frontal, Sí, pero no estoy segura. frontal y de qué lado. Tendría que ser izquierdo. Ok, muy bien. ¿Cómo es la temporalidad? Yo no puedo especificar, digamos, como de qué parte frontal o así, porque también tiene una hipoestesia, pero no sé si será como... Es que yo lo veo como más amplio. Sí, digamos, lo que pasa es que no tengo la imagen, qué lástima. Se me perdió. Este paciente ya les voy a decir que tenía, pero era una lesión muy grande. Es una temporalidad crónica, ¿ok? Lentamente progresiva. Este paciente, si yo lo hubiera visto inicialmente, probablemente lo hubiera abordado antes de que estuviera ya tan abierto, pues probablemente lo hubiera abordado como un síndrome de debilidad o un síndrome de deterioro cognitivo. Y ahora sí, ¿qué estudio le harían ustedes? Bueno, por supuesto una resonancia magnética. Bueno, un TAC antes de eso, pero sí, Bueno, resonancia magnética es lo que uno tiene que hacer. Doc, pero digamos, en estos casos, así como pregunta, digamos, uno podría irse de una vez por la resonancia y evitar el TAC, no sé, se me ocurre que tal vez la resonancia nos dé mejores, más información. No, probablemente no. El asunto con el TAC es que es un estudio, ya el TAC, la generación de ustedes ya se tiene que acostumbrar que eso es como hacer una placa de tórax. Eso es muy sencillo, muy rápido, muy fácil de interpretar, es más sensible y específico que una radiografía. Entonces, si usted trabaja en un hospital central, pedir un TAC es algo muy sencillo. Es muy rápido. Entonces, digo, vos lo pedís porque es demasiado rápido. Una resonancia magnética todavía es muy lento. Entonces, digamos, por ejemplo, si este paciente yo lo veo en la privada, no lo dudo en que lo que le pido es una resonancia magnética. Si lo veo en la caja, pues le pido un TAC porque en menos de media hora ya está el TAC hecho. Pero lo que ocupa es una resonancia magnética, ¿verdad? Ahora, ¿qué etiología piensan que puede hacer? ¿Qué pensaría uno? Es muy lentamente progresivo. ¿Qué se les ocurre? Algo le está pasando en la corteza y la sustancia blanca frontal izquierda y que ha estado pasando muy lento en el tiempo y que lo va deteriorando. Un proceso de desmielinización, tal vez. Ay, desmielinizante. Ujú. Las Algo. desmielinizantes, pues probablemente no, pero ¿qué más? Desmielinizantes, hay que pensarlo en pacientes jóvenes que presentan brotes de déficit
y luego remisión. Entonces, eso significa que presentó un déficit, se recuperó, luego presentó otro déficit y se recuperó y va progresando en el tiempo. Pero es gente muy joven. Probablemente el cuadro clínico de este paciente no se acerque a eso. ¿Qué más? Algo más frecuente, la causa número 1 de muerte a nivel mundial. Cáncer. Cáncer, neoplasias. Ok, ¿qué de la historia nos orienta a neoplasias? Bueno, pues tiene una lesión córtico-subcortical, probablemente más de sustancia blanca. Entonces tiene la paredes y el deterioro cognitivo. Pero ¿cuál es qué de toda la historia es lo que le orienta a uno más a cáncer? Tal vez la Sí, perdón. Que sea lentamente progresivo en el tiempo, sí, le habla de lesiones que que crecen lentamente. Entonces, eso, cuando ya lo vean en neurocirugía y oncología, digamos, el tipo de lesiones más frecuentes de sustancia blanca son los gliomas, ¿verdad? Entonces, los de bajo grado son los que crecen lentamente. Los que se llaman el glioblastoma, que es el de alto grado 4, eso crece muy rápido. A usted no le da chance de que se presente un cuadro clínico tan crónico, ¿ok? Pero ¿qué cosa de la historia clínica es lo que a usted lo orienta más a que hay una masa en el cráneo? Tal vez lo disperso que estaba, porque, bueno, desde mi punto de vista va afectando diferentes zonas, porque inicialmente sí decimos que motor, pero tiene hipoestesia y también tiene, no reconoce rostros y se desorienta en el espacio. Entonces para mí como que está muy disperso. Y no podemos Bueno, pensar en desminimización de primeras por ser, bueno, por la edad. desmineralizante no es el de él, pero, ok. La cefalea con banderas rojas. Ok, ¿por qué a las personas, o sea, vamos, este cuadro clínico mal, esta cefalea que lo despierta en la noche, ¿por qué creen ustedes que una persona que tenga una masa cerebral o intracraneal se duerme y le duele la cabeza más? Le duele la cabeza más. ¿Por qué? Eso es de pensarlo así como fisiología y neuroanatomía. por el aumento de la presión intracraniana al cambiar de posición. Exacto. Entonces, cuando usted se acuesta y está en decúbito, disminuye el retorno venoso bueno, cuesta un poco más, ¿ok? Y aumenta la presión intracraniana. Entonces, eso hace que les aumente el dolor de cabeza durante las noches, ¿ok? Entonces, la cefalea con banderas rojas a usted le orienta que lo que tenga es un proceso algo intracraneal. Pero sí, lo que dice Steven es muy importante. Una enfermedad lentamente progresiva en el tiempo, una enfermedad que te va agarrando varias cosas a la vez, pero se queda en un solo lado, eso te orienta mucho a que sea un proceso infiltrativo, ¿ok? Probablemente lo que uno hubiera pensado, el diagnóstico diferencial más probable sería versus una enfermedad neurodegenerativa. Que ahí es donde hay que pensar en Parkinson y Parkinson Plus. Ahora, sí, con este paciente cuando yo lo examiné era muy claro que estaba hemiparético, no estaba rígido. Pero si vos tenés poca experiencia explorando pacientes, te vas a confundir. ¿Ok? Entonces, este paciente lo que tenía al final era un glioma de bajo grado. No sé qué le habrá pasado, pero yo me acuerdo que lo vi en la consulta y de una vez lo mandé a internar. Entonces, al final el diagnóstico era muy sencillo. Pero entonces, vean, aquí el punto importante es que uno va haciendo la caracterización conforme va adquiriendo más datos, ¿de acuerdo? Ok, pasemos al siguiente. ¿Tienen alguna duda con ese? Creo que no, doctor. Pregunten ahora y no cuando tengan al paciente enfrente. No, cuando. Una cosa muy importante también es que como en medicina uno no puede saber de todo, pues lo importante es que ustedes también conozcan a la persona adecuada que les solucione las dudas cuando las tengan, ¿verdad? Ok, vamos con el siguiente. Dice, este es el segundo. Vamos a ver si de verdad es el segundo. Este es el mismo que ustedes tienen en el aula. Sí,
Para ver. Sí, creo que sí. Ok, un momento, ya vengo. Ok, entonces vamos viendo. Dice, se atiende a un paciente masculino de 55 años. Trabaja como peón agrícola con educación secundaria incompleta, casado y siniestro. Tiene antecedentes personales patológicos negativos. Niega alergias, consumo de alcohol y tabaquismo. Consultó a su médico de atención primaria con una historia de 5 años de evolución, de temblor en la mano izquierda y una sensación de que es menos capaz de realizar su trabajo cotidiano. Su esposa ha notado que que ahora es aún menos expresivo de lo usual y refiere que desde hace más de 10 años se mueve mucho durante los sueños. En ocasiones inclusive la ha golpeado. Sin embargo, la razón por la que consultan es que tiene una salivación profusa muy importante desde hace 4 semanas y esto ha sido muy incómodo para él. ¿Ok? Entonces vamos haciendo la primera parte. Entonces, ¿qué datos tenemos ahí de momento? Están por ahí todavía. Sí, un momento. Es que no sé hasta dónde leyó, pero bueno, tenemos paciente masculino de 55 años, peón agrícola, previamente sano. Lo del peón agrícola lo pongo porque puede ser, ¿verdad? Ajá, pues es importante. Muy bien. Es importante. Previamente sano, consulta por para mí, consultó por un cuadro subagudo de salivación profusa. Bueno, pero no sé si ya se dijo esa parte. Pero, digamos, Hablando, pero vos en la historia detectás este otro cuadro que él describe, sería un cuadro crónico, ¿no? sí, un cuadro crónico de temblor en la mano izquierda y movimientos nocturnos. eh, Desde hace un tiempo se presenta con dificultades en el trabajo y en lo social. Es que Porque no en sé, lo social. porque es menos expresivo que antes, pero no sé cómo decirlo. Ok, sí, ese es un punto importante. Bueno, sí, y podemos ponerle y cuadro subagudo de cialorrea. Ok, ese trastorno del sueño, yo sé que no han visto trastornos del sueño, probablemente, pero alguien quiere referirse a qué tipo de trastorno del sueño, si lo ha escuchado, o si en fisiología o en neuroanatomía alguna vez hablaron de sueño, y cómo se llama ese trastorno del sueño en que la gente se mueve mucho dormido. ¿Alguno se recuerda? ¿O alguno recuerda en qué fase del sueño usted está soñando y debería estar hipotónico? En la REM, no. Ah, muy bien. Entonces, lo que tiene un trastorno del sueño REM. Ok. Y vamos a ver, pérdida de movimiento del miembro superior izquierdo, hipomimia facial, trastorno del sueño REM y cuadro subagudo de cialorrea. Ok, todo eso que describieron, ¿cómo lo podrían ustedes engrupar en un síndrome? ¿Cuál sería? Es que nos faltaría, bueno, no, tenemos dos cosas sin la exploración, pero le damos la exploración y lo terminamos.
En la exploración inicial se documentan signos vitales dentro de rangos normales, no se documentan alteraciones cardiovasculares, abdominales o otros sistemas. Llama la atención que está cargando una bolsa donde escupe y un pañuelo para limpiarse la saliva. Ahora sí, la exploración neurológica evidencia a un paciente en buen estado general, consciente, orientado, colaborador, con memoria conservada, minicop negativo, lenguaje fluido que comprende, produce, nomina y repite oraciones. Para escáneres normales, sin embargo, tiene fases hipomímica con disminución de la frecuencia de parpadeo. En el examen físico del sistema motor se documenta una fuerza muscular 5 de 5 próximo distal, no tiene paresia. El tono del miembro superior se encuentra aumentado. Se observa un temblor de reposo de 3 a 5 Hz que desaparece con movimientos voluntarios. La exploración del sistema sensitivo es normal. No se documenta alteración del control de esfínteres. Los reflejos tendinosos son normales. Tiene reflejo palmomentoniano positivo y signo de Meyerson positivo. La exploración de la marcha se observa una pérdida del balanceo del miembro superior izquierdo. Ok, entonces a esa, ¿cómo quisieran redactar esa caracterización? Entonces, de los puntos positivos tenía hipomimia facial en la exploración, disminución de parpadeo, Sí, tienes. cialorrea, rigidez, izquierda, tremor de reposo, Y signos de liberación frontal es los. signos de liberación frontal y marcha con pérdida del válido. Ok, entonces, ¿cómo lo quieren redactar? Yo creo que esto se queda igual, ¿verdad? Ahora que ya tienen más datos, ¿alguien quiere hacerlo súper sencillo? ¿Quiere dejarlo más largo? Doctor, Creo que yo lo... Dale, dale. tal vez resumir la parte de rigidez y tremor con síndrome parkinsoniano. No sé si estaría bien poner. Ah, muy bien. Con cuadro crónico de Parkinson. En realidad ustedes pueden dejarlo ahí y ya está perfecto, ¿verdad? Ok. ¿Y por qué un parkinsonismo? ¿Por qué sería parkinsonismo de nuevo? Por la rigidez, el Tiene tremor, rigidez, tremor, pero el paciente. ¿Y qué más tiene el paciente? Tiene bradiquinesia. ¿Qué cosas tiene bradiquinesia? La hipomimia facial es de bradiquinesia. La disminución del parpadeo de bradiquinesia. ¿Lorrea? Las cialorreas de bradiquinesia. Pérdida de valismo, eso sería bradiquinesia, pero también rigidez. Ok. Cosas importantes acá. Bueno, ¿dónde está la lesión? Ahora sí. Es subcortical a nivel de núcleos basales. Subcortical. Núcleos basales. Ahí. Ok. El síndrome, ya dijimos, es un parkinsonismo. Y lo etiológico es neurodegenerativo. Es Parkinson degenerativo. Ok. ¿Por qué Steven dijo que lo de peón agrícola es importante en esta historia? Porque hay un tipo de parkinsonismo que es inducido por fármacos o toxinas, y en este caso sería el de toxinas, que tiene que ver con exposición a ciertos insecticidas. Ajá, muy bien. Entonces, ese es un antecedente importantísimo y ustedes van a ver
en la práctica clínica que van a tener muchos pacientes de zonas rurales con antecedente de ser, de trabajar en agricultura, con parkinsonismo. Esto ya está muy bien documentado también en la población costarricense. Entonces, este es un signo importantísimo. Aparte de eso, mira, no tenía hiposmia. Ahora, ¿qué les parece el trastorno del sueño REM? ¿Será algo importante o nada más será algo ahí meramente coincidente? No, también se ha documentado que hay un trastorno conductual durante el sueño REM que tiene que ver con, como con ciertas conductas violentas, que tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas, como en este caso el Parkinson. Ajá. Es hasta un factor predictivo de Parkinson. Entonces, hay algo que se llaman los síntomas o los signos no motores del Parkinson, que son la hiposmia, el trastorno autonómico y el trastorno del sueño REM, del comportamiento del sueño REM. Estos pueden preceder a la enfermedad de 10 a 20 años. Entonces, probablemente lo primero que tuvo este paciente fue el trastorno del sueño REM. Y se mueve mucho, actúa en los sueños, es actuar en los sueños. Acuérdense que en el sueño REM es donde más soñamos y hay hipotonía o atonía. Entonces, lo que hay en estos pacientes es una lesión del núcleo sublaterodorsal del tallo, que es el que se encarga de dar la hipotonía durante el sueño REM. Y se liberan las neuronas de la médula espinal y el paciente empieza a actuar los sueños. ¿Ok? Entonces, el punto aquí importante es buscar los signos de parkinsonismo y explorarlos. Aquí lo bonito es que pues ya solo con la clínica ustedes hacen el diagnóstico y uno lo que hace es empezar el paciente el tratamiento y con eso le hace la prueba terapéutica. ¿Ustedes le harían algún estudio de imágenes o ya solo con la clínica tienen el diagnóstico? Con esa historia que tiene. Bueno, yo creo que está como muy clínico en general el diagnóstico, pero tal vez como para confirmar y aumentar esa probabilidad de diagnóstico, tal vez, pero en realidad yo creo que está bastante clínico. Ajá, muy bien. Entonces, el diagnóstico de Parkinson es un diagnóstico clínico. Y las neuroimágenes solo son para diagnóstico diferencial. Entonces, en realidad, uno sí se la solicita, pero no es urgente ni hace falta. ¿Ok? Entonces, nuevamente, síndrome parkinsoniano. Recuérdense que debe tener rigidez, tremor, bradiquinesia. Generalmente es bradiquinesia o aquinesia más uno de los dos, uno de tres, que sea rigidez, tremor o inestabilidad postural. La inestabilidad postural es muy rara en las etapas iniciales del Parkinson. ¿De acuerdo? Ok, entonces, eso estaba fácil. Y pasemos al otro. Doctor, Sí. ¿esto de las neuroimágenes se suele hacer de rutina o no necesariamente se tiene que descartar no necesariamente se tiene que hacer diagnóstico diferencial? En general, nosotros los neurólogos siempre hacemos de rutinas las neuroimágenes. Entonces, todos los pacientes que vos vayas a ver a una consulta de neurología de un nivel terciario, vas a ver que nosotros le pedimos una resonancia magnética a todos. Se les pide una valoración por fisiatría para que inicie una rehabilitación temprana. Se le pide una valoración neuropsicológica para tener un basal de la parte cognitiva del paciente. Se le pide una valoración por psiquiatría y se le inicia la levodopa. Pero sí, en general a todos se les debería hacer la neuroimagen. La neuroimagen es una resonancia magnética para ver si hay datos de otro tipo de parkinsonismo, que se hacen atrofias de ciertas partes del cerebro. La otra neuroimagen que se usa mucho cuando uno no está seguro del diagnóstico, que ese sí te confirma más, es lo que se llama un SPECT, ¿verdad? Que es una tomografía por emisión de positrones, ¿ok? De fotón único. Y
lo que se hace es que se ve el metabolismo a nivel de los núcleos de la base. Entonces, eso se llama un TRODAT. Y entonces lo que se ve es el metabolismo de dopamina a nivel de los núcleos de la base. Entonces lo vas a ver hipometabólico. Eso se usa mucho cuando uno no está seguro del diagnóstico de Parkinson o cuando tenemos pacientes que tienen temblor esencial pero que no mejoraron con el tratamiento en el tiempo y que han ido empeorando y podría saltarle a uno la sospecha de que ya no sea un temblor esencial, sino que lo que tenía era un Parkinson. Pero en general, si vas a la consulta de neurología, sí lo vamos a pedir de rutina. Pero el diagnóstico es clínico. Y lo otro que uno hace mucho es lo que se llama un test de levodopa, que es que vos citas al paciente. Hay una escala que se llama UPDRS, que en la parte motora se le evalúan los movimientos. Entonces uno lo que hace es que le saca la escala sin la levodopa, le da 300 miligramos de levodopa, que son 3 tabletas, y le vuelve a pasar la escala en 1 hora, hora y media. Y uno espera que en la escala UPDRS mejore 30%. Eso le confirma el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Eso generalmente uno no lo hace porque le quita mucho tiempo, pero cuando casi siempre ponemos a los residentes como para que ellos vayan haciendo la práctica. Entonces, sí resulta como muy académico, muy bonito, que son todos estos videos que ustedes ven al paciente mal y luego lo ven bien al rato. ¿Ok? Pero sí, en general sí los vamos a pedir de rutina. Ok, Gracias, doctor. con gusto. Veamos el siguiente caso. Entonces, se atiende una paciente femenina de 45 años, vecina de Coronado, soltera y diestra. Tiene antecedente de un trastorno depresivo e hipertensión arterial. Niega alergias, consumo de alcohol y tabaquismo. Como tratamiento crónico, utiliza enalapril 5 miligramos cada día. Ha estado policonsultando medicina general por cefalea y trastorno del ánimo, relacionados en muchas ocasiones a problemas con su hijo, quien consume cannabis. En la noche, mientras cenaba, la paciente refiere a una cefalea intensa, que es peor a la que había venido presentando en los meses previos. Además, de forma súbita, nota que no logra sostener las cosas con la mano izquierda y siente adormecida la hemicara izquierda. Inmediatamente sus familiares la trasladan al servicio de emergencias de una clínica periférica. En la exploración inicial se documentan signos vitales como una presión arterial en 220/130, con una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. A la auscultación no tenía disritmias. En la exploración neurológica se encuentra una paciente con una cefalea generalizada, de intensidad 10 de 10, náuseas y presentado vómitos durante la exploración. Está consciente, orientada, colaboradora, con memoria conservada, el lenguaje es fluido, sí comprende, produce, nomina y repite palabras, sin embargo presenta disartria sin que el lenguaje no esté comprensible. ¿Okay? Sí es comprensible el lenguaje. La exploración de pares craneales es normal, con excepción de la disartria y una hipoestesia en la hemicara izquierda. En el examen físico del sistema motor se documenta una fuerza muscular 0 de 5 en el hemicuerpo izquierdo, con tono muscular normal, y una fuerza muscular 5 de 5 en el hemicuerpo derecho. En la exploración del sistema sensitivo se documenta un déficit sensitivo en la modalidad de dolor, temperatura y vibración en tacto en todo el hemicuerpo izquierdo. No se documenta alteración en el control de esfínteres. Los reflejos tendinosos son normales y existe respuesta plantar flexora. La valoración de la marcha no es posible por la debilidad. Ok. Entonces, ¿cómo harían ustedes la caracterización del caso? Bueno, sería como una paciente femenina de 45 años, conocida hipertensa, y bueno, no sé qué tan importante sea mencionar lo de los antecedentes de un trastorno depresivo. Consulta por bueno, es policonsultante de cefaleas, pero en este caso lo que nos llama más la atención es que consulta por una cefalea con banderas rojas, porque, bueno, tiene ese inicio súbito y también un cambio en el patrón respecto a las cefaleas anteriores y también la gravedad que indica que era, creo que 10 de 10, ¿verdad? Sí. Y bueno,
asocia a una hemiparesia del miembro superior izquierdo con una hipoestesia facial izquierda, si no me equivoco. Izquierda. Ok, esto estaba muy sencillo. Sí, muy bien. Entonces es un cuadro conversivo. Le puse trastorno conversivo, ¿no? Trastorno depresivo. Aquí yo le pondría asociado a crisis hipertensiva, probablemente. Ah, sí, porque la presión estaba muy, muy alta. Bueno, estaba altita. Ok, Estaba tardía. entonces la temporalidad es súbito. ¿Eso a qué tipo de diagnóstico nos orienta? Cuando algo es súbito, como un rayo, Vasculares. Vascular. es Es que vascular. Siempre es vascular. Casi siempre es vascular. ¿Ok? Bueno, ¿a dónde está ubicado topográficamente la lesión? Tiene una hipoestesia y hemiparesia izquierda, sin afectación de funciones cognitivas. ¿Ok? En la Ni subcorteza, en cápsula interna. Cortical derecho, sí. subcortical derecha. Ok. Sí. Digamos, aquí, ¿qué? Sí, cápsula interna sería probablemente el lugar. Cápsula interna te puede dar hipoestesia. Si afecta a tálamo, sí. Ajá, muy bien. Entonces es una lesión tálamo capsular. ¿Ok? Esto es muy frecuente. Sí, pues si uno lo podría poner como síndrome de debilidad. Y la etiología, pues ya dijimos, ya es con solo eso es vascular. Ahora, este cuadro en específico, ¿qué les parece que sea más probable? ¿Isquémico o hemorrágico? A mí me parecería isquémico porque hemorrágico yo pensaría que por el efecto de masa podría dar otras afectaciones más corticales. En realidad es una pregunta difícil, pero aquí lo que le orienta mucho a que sea algo más hemorrágico y no tanto isquémico son dos cosas. Dolor de cabeza. Uno, las cefaleas, exacto. La cefalea es más frecuente en los hemorrágicos por el efecto de masa, que es más Ujú. importante, la irritación. Y lo otro, los vómitos, ¿verdad? También. O sea, son cosas que también puede tener el isquémico. Eso estoy de acuerdo. Y la realidad es que en este caso particular sí era una hemorragia, pero cualquiera de las dos cosas podría haber sido. Entonces, lo que tenía era una hemorragia tálamo capsular. Vamos a ver cómo se ve. Entonces, ustedes, si le hicieran un tag, lo que verían sería algo así. Bueno, algo así. Entonces uno lo que le vería sería algo así. Probablemente una lesión pequeñita ahí a nivel del tálamo y la cápsula interna. Esto sí es muy frecuente que lo vayan a ver. Y eso es una emergencia. Ustedes siempre, si están en atención primaria, lo refieren a una atención terciaria o un hospital regional de una vez. ¿Ok? Entonces, cosas importantes, pues si la caracterización está bien, los cuadros súbitos son vasculares. Recuerden que el punto clave es que la debilidad que da la cápsula interna es densa, global y bien proporcionada a nivel facio-brachiocrural, a diferencia de la debilidad que dan las lesiones corticales, que es más facio-braquial o brachiocrural o de predominio crural. ¿Ok? Entonces aquí, y lo otro que a ustedes les ayuda mucho es que no tenga déficit corticales como lo es la negligencia, la afasia o las hemianopsias, ¿ok? Que serían cosas que hay que buscar con lesiones de la cerebral media. Ahora, a este paciente, entonces, ¿qué le daríamos de gabinete? ¿Qué le harían ustedes? Un TAC, ¿verdad? ¿Y de tratamiento qué le quieren hacer? ¿Qué le darían?
En los eventos hemorrágicos el manejo es muy sencillo. Entonces el tratamiento nada más es bajarle la presión, estos antihipertensivos. Si fueran eventos isquémicos es más complicado. Pero aquí son nada más antihipertensivos. Inmediatamente uno le pide a rehabilitación que lo valore, que control de complicaciones de los eventos cerebrovasculares, ¿verdad? Que no se nos infecte. Y probablemente estos pacientes no duran ni 2 días ingresados en el hospital a menos que se pongan muy mal. ¿Ok? Entonces, ese era yo lo pondría como un síndrome de debilidad o síndrome de debilidad con hipoestesia. Y la parte súbita es lo que les orienta a ustedes, que es algo vascular. Y ya de ahí en adelante se vuelve muy sencillo, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna duda de ese? No, Creo que todo. vamos con este. Todos son de zonas rurales. Se dice, bueno, se atiende un paciente masculino de 51 años, vecino de una zona rural, mecánico, casado, padre de 2 hijos, diestro y católico. Tiene antecedentes personales patológicos negativos. No es alérgico a ningún medicamento. Niega tabaquismo y tiene un consumo de alcohol ocasional, 2 o 3 cervezas los fines de semana. No utiliza medicamentos de forma crónica. Hace 4 meses consultó a medicina general por una asimetría facial con pérdida de la movilidad facial derecha. En ese momento su médico de atención primaria diagnostica una parálisis facial derecha, periférica. Envía tratamiento con un ciclo corto de esteroides y le indica un parche en del ojo derecho, así como utilizar lágrimas artificiales. Sin embargo, a las semanas notó que el paciente no presentaba mejoría de su asimetría facial. Posteriormente asoció pérdida de la audición derecha y pérdida del equilibrio. Ahora en cita control de medicina general se documenta una úlcera corneal derecha, por lo que es referido para ser valorado por oftalmología. En la valoración por oftalmología le confirman la úlcera corneal derecha y se decide ingresar para cirugía. También al oftalmólogo le llamó la atención que el paciente no tenía mejoría de la parálisis facial y nuevos síntomas en la exploración, por lo que le solicita una valoración por neurología. En la valoración de neurología se historia de nuevo al paciente. El paciente confirma el tiempo de evolución de 4 meses de la parálisis facial derecha y 2 meses de la pérdida de la audición del oído derecho. Sin embargo, también refiere que ha notado que al ver a la derecha ve doble. Ha perdido el equilibrio. Su mano derecha es torpe, principalmente cuando va a agarrar cosas. Al caminar tiende a irse a la derecha. Ha tenido gran dificultad para tragar y su voz es diferente a como él y sus familiares la recuerdan en ocasiones sin lograrse entender lo que dice. ¿Ok? Los signos estaban normales. A la expresión neurológica se evidencia un paciente desgastado, cansado, muy colaborador, consciente, orientado. Recuerda 3 de 3 palabras. A la exploración de memoria, el lenguaje no fluido, pero por la disartria. Si comprende y produce, nomina y repite frases. La exploración de pares craneales evidencia una parálisis del recto lateral derecho, con visión doble a la derecha, una parálisis facial derecha, con ojo seco, hipoacusia derecha, con úvula desviada a la izquierda. Presenta disartria y al darle un vaso de agua, presenta tos, al darle un vaso de agua con 50 mililitros. El reflejo corneal derecho está abolido y el reflejo nauseoso también está abolido. La exploración de cerebelo evidencia una dismetría y ataxia derecha, con prueba de rebote positivo, signo de Holmes. El examen físico del sistema motor se documenta una fuerza muscular 5 de 5, próxima a distal en las 4 extremidades, con un tono muscular normal. La exploración del sistema sensitivo evidencia hipoestesia de la hemicara derecha y del hemicuerpo izquierdo para la modalidad de dolor y temperatura. No se documenta alteración en el control de los esfínteres, los reflejos tendinosos son normales y existe una respuesta plantar flexora bilateral. La marcha evidencia la lateropulsión hacia la derecha. ¿Ok? Creo que sí tenía un video por acá.
Bueno, con esa información, ¿cómo caracterizarían ustedes el caso? ¿Todavía hay alguien por ahí que quiera caracterizar el caso? Doctor, yo tengo la mía, pero está muy larga porque yo puse como de todo. Entonces, La sí, mía podría también. decirlo. Pero podemos resumirla, yo creo. Bueno, resúmanla y la pasan. Bueno, el paciente masculino, 51 años, desconocido enfermo. Eh, Paciente masculino. de 51 años, desconocido enfermo. Ajá. Con cuadro crónico de parálisis facial periférica. Con ojo seco. Ajá. Derecha era, sí. Derecha. Hipoacusia. Derecha asociada a desequilibrio. Ajá. Presenta abolición de reflejo corneal derecho. No tiene una parálisis, ajá. ¿Qué dice? Parálisis del recto lateral derecho con Ajá. diplopía. Úvula desviada hacia la izquierda. Disfagia ilógica. Y reflejo nauseoso abolido. Ajá. ¿Qué más? Dismetría y ataxia derecha. Ajá. Con signo de Holmes-Stewart positivo. Ajá. ¿Qué más? Asocia también hipoestesia de mi cara derecha y del resto de mi cuerpo izquierdo en la modalidad de dolor y temperatura. Me faltó la teropulsión derecha. Ok, y si ustedes quisieran resumir todo esto, ¿cómo resumen? Vamos a ver. Esto. Ay, vamos a ver. ¿Cómo podrían resumir todo esto? Podría ser un síndrome medular. Medular. Vulvar. ¿Medular de la médula del tallo cerebral o medular de la médula? No, perdón, era más arriba. Sería uno del, del bulbo. Eh, Sí, puede ser. Es como bulbo pontino. Como eso, como en medio. Entonces, un síndrome alterno, ¿verdad? Sí, a nivel vulvar. Nivel, por ponerlo ahí. ¿Y cómo lo resumen? Aunque igual está metido dentro del síntoma alterno. Síndrome cerebeloso. Ajá, Ajá, también por la disartria. derechos. Entonces, paciente seamos, esto está bien, pero es muy largo, ¿verdad? Pero ahí, aquí lo que uno tiene que empezar es, tiene el séptimo, tiene el sexto y reflejo nauseoso y la disfagia tiene noveno y décimo. Entonces tiene 9, 10 que son bulbo y tiene 7 y 6 que es puente y tiene cerebelo derecho. Y la hipostesia habla de que se le llevó la vía espinotalámica. ¿Ok? Entonces tiene un síndrome alterno y un síndrome cerebeloso derechos. Ok, muy bien. Veamos dos videos. A ver si le ven algo. Bueno, para que no.
Bueno, ahí que le ven. Una parálisis facial periférica derecha. Ajá. Entonces ven que tiene pérdida del movimiento, entonces pierde las arrugas. ¿Y esto de acá qué es? En el ojo. La úlcera, ¿no? Esa es la úlcera, sí, muy bien. Entonces ven que no puede cerrar, tiene signo de Bell y tiene todo ulcerado. Ahí no puede levantar las cejas, ver los dientes. Ahí está disártrico. Y ahora vemos esto. Está muy cerca. Entonces, ¿eso qué les parece? Y tiene dismetría. Ajá, tiene dismetría. Dismetría derecha. Son movimientos muy burdos, ¿verdad? Trata de corregirlos, pero no lo logra hacer. Ok, y vamos a ver, me dicen qué les ven ustedes acá. ¿Qué le vieron? A nivel de bulbo derecho, hay como, Hay como algo. sí. Esa es una resonancia magnética en T1. Y entonces, uy, Sería una lesión hiperintensa. cuando son oscuras, le decimos hipointensas. Y cuando son claras, blancas o más blanquitas, le decimos hiperintensas. Entonces, vean, esto es sustancia blanca, sustancia gris. Y esto se ve más oscuro, más bien, ¿verdad? Esto es bulbo. Esto es puente, ¿verdad? Entonces tiene una lesión que va desde bulbo, ok, desde bulbo medio alto, que estas son las pirámides, puente, le agarra el pedúnculo cerebeloso medio, probablemente un poco del inferior, más del medio, inclusive la lesión me da la impresión de que se proyecta un poquito, bueno, hace un poco de edema, porque esto es edema, hacia el mesencéfalo. Ok, entonces este es un T1, la sustancia blanca se ve más clara, la sustancia gris se ve más oscura. Y este de abajo es un T2, un flare. Y aquí más bien se ve, ¿cómo se ve? Ajá, ahí está hiperintensa, ahora Ahí sí. está hiperintensa. Ok, y entonces aquí vemos bien cómo le agarra el bulbo y le agarra el cerebelo derecho. Y que tiene un poquito de edema a nivel de mesencéfalo, de los colículos inferiores. Ok, muy bien. Ah, mira, hay más cosas acá. Veamos esta otra. Ay, entonces ahí se le ve una lesión. Devolver un poquito. Y ahí se ve mejor, ¿verdad? Que es una lesión de predominio bulbopontino. Este es el puente, porque este es el más gordito. Entonces ahí se le ve un poco de edema.
Ahí se ve que agarra el bulbo y el puente. Ahí se ve que agarra el cerebelo. Ok, derecha. Y veamos acá, esto es con medio de contraste. Entonces, las lesiones, usualmente las lesiones inflamatorias o tumorales van a captar el medio de contraste. Entonces, vean acá. Este es el bulbo, cómo le toman el bulbo. Y la lesión que antes era hipointensa, se ve más blanca por el medio de contraste. Entonces, está captando medio de contraste. ¿Ok? Y otra vez bulbopontina. Muy bien. Entonces, tenemos un paciente masculino de 51 años, conocido sano, con un cuadro crónico de síndrome alterno a nivel bulbopontino derecho, más síndrome cerebeloso derecho. Entonces, ya la parte anatómica ya dijimos, es bulbopontino. El síndrome es un síndrome alterno. Y la etiología, ¿qué les parece? Esa lesión. Bueno, digo, sabiendo lo que usted nos comentó de las imágenes con medio contraste, se trataría entonces de una neoplasia. Una neoplasia, muy bien. Entonces, este paciente lo que tenía también era un glioma. Sí, lo que pasa es que las pacientes con lesiones vasculares o lesiones tumorales son muy frecuentes, por eso hay tantos. Entonces, este paciente, aquí el punto clave otra vez, el cuadro crónico y que agarre el tallo cerebral, ¿verdad? Obviamente aquí el estudio que hay que hacer es un estudio de imagen, ya sea TAC contrastado, pero predominantemente una resonancia magnética en la cual se le ve mejor el tallo cerebral. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a dejarlo por ahí porque tengo que meterme en otra reunión. ¿Tienen alguna duda? Ahí tengo más casos clínicos, pero creo que no les subí ninguno. ¿De cuál era el del examen? ¿Se acuerdan qué decía el examen? Sí, creo que era uno de miastenia gravis, ¿verdad? Ah, bueno, pero estaba muy fácil entonces, porque ya dijo que era miastenia. Está muy bonito. Ok, leámoslo rápidamente y lo vamos resolviendo. ¿Cuál parte Entonces, del... dígame, sí. Ah, no, sí, sí, ese, sí, sí. Yo pensé que era la otra parte del examen. Ajá. Ah, es que había dos, ¿no? Sí había dos. Sí, había uno en el otro. Y es que el otro era una neuropatía. Era Sí, un Guillermo. O era un Guillain-Barré o era una... Sí, era un Guillain-Barré. sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, resolvamos esto. Entonces, 30 años, trabaja como miscelánea en una escuela de una zona urbana con educación secundaria en Unión Libre y Diestra. Tiene antecedentes personales patológicos negativos, niega alergias, fuma en promedio 10 cigarrillos diarios desde los 15 años. Tiene consumo de alcohol ocasional los fines de semana, de cada quincena, niega consumo de otras drogas de abuso. Ok, entonces aquí tenemos paciente femenina de 30 años, tabaquista. La paciente es valorada por atención primaria, donde se evidencia tosis palpebral izquierda y diplopia, por lo que es referido al servicio de neurología de un hospital central. En la valoración de neurología refiere una historia de 4 meses de evolución, de visión doble, caída del párpado, a veces el derecho y a veces el izquierdo, fluctúa. Nota que le cambia la voz al final del día o cuando habla mucho, y últimamente ha notado que luego de una jornada laboral termina con un cansancio de brazos y piernas más de lo que antes estaba acostumbrado. Por último, refiere que no tiene problemas para comerse el desayuno, sin embargo ha notado que la cena le cuesta tragársela con normalidad. Entonces, en todo ese párrafo que tienen ahí ustedes. Fatigabilidad. Sí, muy bien. Entonces, la palabra clave aquí es fatigabilidad. Entonces, tienen un cuadro clínico de debilidad, ¿verdad? Que está caracterizado por
tosis, oftalmoparesia, que presenta diplopia, que presenta disartria por historia clínica, debilidad generalizada y disfagia, pero que es fluctuante a lo largo del día. Se levanta bien y ya en la tarde está más débil. Entonces aquí fatigabilidad es la clave. Ok, vamos a ver la exploración. Entonces dice, la exploración neurológica evidencia a una paciente en buen estado general, consciente, orientada, colaboradora, con la memoria y el lenguaje impresionan conservados. La exploración de pares craneales evidencia una tosis palpebral izquierda y parálisis del recto medial derecho, con diplopia al ver hacia la izquierda. Al ver hacia la izquierda. Ajá. Tiene una voz gangosa, muy nasal, y se le dificultad para tragar un vaso de agua de 50 mililitros. En el examen físico del sistema motor inicial se documenta una fuerza muscular 5 de 5 en 4 segmentos. No se documenta alteración del control de esfínteres. Los reflejos tendinosos son normales y existe una respuesta plantar flexora. Se interna para completar estudios. Entonces, ¿cómo caracterizarían ustedes a esa paciente? De la forma más sencilla que se les ocurra. ¿Alguno que quiera caracterizarla ya ahora sí? Se quedaron dormidos todos. Paciente femenina, no me acuerdo la edad, 30 años. de 30 años, con síndrome de debilidad Ajá. alternante y caracterizado por fatigabilidad. Sí, yo le pondría síndrome de debilidad generalizada, Ujú. ¿verdad? Porque tiene ocular, vulvar y apendicular. Y sí, es muy importante la palabra fatigabilidad. Ok, excelente. Entonces, la sospecha clínica del diagnóstico etiológico, ¿cuál sería? El síndrome de debilidad con fatigabilidad por excelencia, ¿cuál es? Miastenia gravis. Este, Ajá, muy bien, miastenia gravis. Ok. Y el diagnóstico es clínico, pero ¿cómo le quieren confirmar el diagnóstico? ¿Qué les gustaría hacerle? se le podría hacer que una electromiografía. Se le puede hacer un estudio de neurofisiología, ajá, que es el test de Jolly, que es para ver la fatigabilidad. Ese sería, sí, es una opción buena. ¿Qué más? Esa es una posibilidad. Y en el consultorio, ¿qué le quieren hacer? Porque vean que en el consultorio no estaba débil, dicen. De las extremidades. Entonces, ¿alguien le quiere hacer algo para ver la debilidad apendicular? ¿Qué le harían? Digamos, en el consultorio. Tal vez antes y después de hacer ejercicio, no sé. Exacto, muy bien. Como algo algún movimiento que implique que ella llegue eventualmente a fatigarse muy rápido, pero no se me ocurre como Ajá. cuál. Ok, usted la puede poner a hacer jumping jacks, que baja y sube gradas, unos 10 minutos y luego la llama al consultorio. Eh, o que extienda los brazos y los deje arriba unos segundos. Ok, muy bien. Esa es una. Fatigabilidad. Y para ver la mejoría de la tosis o del recto medial, ¿qué se les ocurre a ustedes que pueden hacer inmediatamente ahí, en el consultorio?
Ese es un poco más difícil. Entonces, es lo que yo les, no sé si les había dicho. Sí, lo del, se llama Ice Pack Test, que es el test de la bolsa de hielo. Entonces, ustedes tienen que tener, uno debería tener, uno neurólogo, una bolsa de hielo fría. La paciente se lo pone 5 minutos en el ojo y debería resolver la tosis, porque mejora la conducción de los canales de potasio y eso hace que mejore un poquito la fuerza muscular. Entonces, el Ice Pack Test, ¿ok? Entonces, tenemos uno, fatigarla con ejercicio. Dos, Ice Pack Test. Y ya más estudios un poquito más complicados. Test de Joly para ver los potenciales, el decaimiento de los potenciales motores. Y otras cosas que hacemos es la prueba de neostigmina. La prueba de neostigmina hay dos tipos. Una es que yo le doy la neostigmina oral. La neostigmina son pastillas de 15 miligramos. Se toma inicialmente cada 8 horas y como es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, entonces aumentan los estímulos colinérgicos. Nada más hay que recordarse que le puede dar mucha náusea, vómitos, irritabilidad intestinal, ¿ok? Entonces, diarrea, uno se le inicia y la citan una semana y ve la mejoría. Eso es una posibilidad. Otra es el test de neostigmina clásico, que es en el cual uno monitorizado al paciente le pone vía intravenosa neostigmina. Entonces lo explora antes de la neostigmina y luego después de la neostigmina. Entonces, en el caso de esta paciente, uno esperaría que con la neostigmina resuelva la tosis y la parálisis del recto y también resuelva la disfagia y la disartria. ¿Ok? Eso es lo que uno haría. Entonces, otras cosas que se pueden hacer, pero que son un poco más costosas, es hacer el estudio de laboratorio por anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Pero en general el diagnóstico es clínico y el diagnóstico más probable con fatigabilidad, un síndrome de debilidad de estos, es miastenia gravis. ¿Ok? No hay que confundir miastenia gravis con esclerosis lateral amiotrófica, ¿verdad? Porque los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica también pueden tener debilidad vulvar y debilidad apendicular, pero no tienen la fatigabilidad, más bien tienen fasciculaciones y están más gastados y más atróficos los músculos. ¿De acuerdo? Este cuadro clínico era un síndrome de debilidad con fatigabilidad y el diagnóstico más probable es el de una miastenia gravis. Y así como llega esta paciente, así es como llegan los pacientes a la consulta de ustedes y a la consulta de nosotros. Con debilidad, que ya viene de algunas semanas, reciente, con tosis, ¿okay? Gente joven o gente mayor, o con síntomas vulvares, pero sí les llegan bastantes. Casi todos los pacientes van a tener afectado la parte ocular de los músculos oculares externos y la tosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, muchachos, los dejo hasta acá. El otro, la otra parte del examen, si no me equivoco, era un Guillain-Barré, ¿verdad? Que era una debilidad. Sí, un síndrome de debilidad en una paciente joven que tenía lumbalgia, ¿verdad? Ok. Entonces, no sé si tienen alguna duda más. ¿Alguna duda o comentario? Yo creo que no, doctor. Más bien, muchas gracias. Ok, Bueno, muchas gracias. Sí. No, gracias, Doc, estuvo muy bueno, muy no, útil. bueno, con mucho gusto. Entonces, espero que puedan estar llevando el otro curso y aprendan bastante. ¿Ok? Que tengan bonita tarde todos. Hasta Igual, Muchas doctor, luego. gracias. gracias, chao. Chao.